Relatos de terror. Suscríbete al canal. Al sonido de la tambora se escuchaban las melodías tristes de aquellas canciones dedicadas al difunto. El cuerpo había sido entregado a doña Josefa en el transcurso de la noche. Ahora, el cuerpo yacía en aquella amplia sala de estar en el interior de aquella vieja casona. Al lado de la mesa se encontraba de pie doña Josefa, mujer de valor y coraje, viuda de don Francisco, hombre revolucionario que había muerto hacía un par de meses atrás. Se sabía por todo el pueblo que aquella mujer en su juventud fue una de las Adelitas que acompañó en la revolución en todo momento a don Francisco. Muchas personas cuentan que se le vio cargando su escopeta y sus carrilleras llenas de balas. Nunca le tembló la mano para disparar su rifle en acción. Gracias a ello, se ganó el respeto de la gente. Aparte que don Francisco siempre fue un hombre de valores, se destacaba por ser justo en todo momento. Aquellos solo tuvieron un hijo a quien llamaron Sebastián Ramírez Carreño, quien fue educado con disciplina y valores, haciendo de él un muchacho valiente y trabajador. Desde chico fue adiestrado por su padre en las labores del campo y convirtiéndose en un buen jinete. El joven era el orgullo de sus padres. La madre lo amaba por sobre todas las cosas, y el padre, ni qué decir. A don Francisco le fue otorgada una pequeña hacienda con sus servicios prestados en la Revolución como uno de los generales más destacados. Poco a poco había levantado la hacienda, sembró sus tierras y compró animales, con tal suerte que la hizo crecer en poco tiempo. La suerte le favoreció y empezó a ser una de las haciendas más destacadas de la región. Al pasar los años, su hijo Sebastián creció entre animales de granja y caballos. La vida transcurría de forma pacífica, pero como siempre pasa en la vida, la envidia que siempre abunda en las almas humanas se hizo presente en don Jacinto Gutiérrez, hombre rico de la región, que vio competencia en don Francisco. Don Francisco había reunido a varios campesinos con la finalidad de que todos reunieran sus semillas y así venderlas en la capital a buen precio. Esto llegó a oídos de Jacinto, hombre rencoroso y manipulador, quien compraba las semillas de los campesinos a costos muy por debajo de lo que valían. En realidad Jacinto era un especulador que compraba las semillas baratas y después las escondía para venderlas más caras, generando ganancias abundantes en sus negocios. Pero en esta ocasión, don Francisco no se daría por vencido y les pidió a los compañeros campesinos que él personalmente viajaría a la ciudad capital para negociar un buen pago de sus semillas. Claro, previamente se había reunido con los campesinos conformando una cooperativa entre todos. En esos tiempos, los tractores, abonos y demás implementos para el campo eran demasiados caros, pero cooperando entre todos sería una inversión que a largo plazo les traería progreso y menos gastos en los costos de producción. Con esta idea, partió don Francisco a la capital. En el pueblo, los campesinos empezaron a ser hostigados por gente del rancho de don Jacinto. El acoso había escalado a niveles graves de agresión. Incluso habían llegado a emboscar a gente cercana a don Francisco. Alguno que otro líder de la cooperativa falleció privado de la vida por las balas asesinas de la gente de aquel temible cacique. 15 días tardó don Francisco en su viaje a la capital y apenas llegó, le enteraron de todo lo que había pasado en su ausencia. El rencor cegó a don Francisco, a pesar de que traía buenas noticias para sus compañeros campesinos. Ese día tomó sus armas y salió a buscar a aquel cacique para hacerle pagar por sus actos. Pero doña Josefa lo detuvo. Ella, a pesar de ser una mujer de carácter, tenía el toque femenino y había pensado mejor las cosas, y le pidió a su marido que él podría lograr más cosas para el pueblo actuando de manera sabia. La violencia traería más violencia, le decía a don Francisco. Debemos ser más inteligentes que él.
Don Francisco a regañadientes aceptó mantenerse tranquilo, pero juró que eso no se quedaría así. Ya buscaría la forma de hacerle pagar al cacique por lo ocasionado a sus compañeros. El tiempo pasó. La cooperativa reunía fondos para la compra de maquinaria que beneficiaría a sus tierras. Todos estaban felices por haber vendido sus cosechas a buenos precios y auguraban abundancia en lo próspero. Jacinto, mientras tanto, hacía berrinches al ver que las trampas que había puesto a los campesinos no habían resultado. Sabía que estaba perdiendo mucho dinero al no comprar las cosechas de los campesinos, y todo aquello se lo debía a don Francisco. Pensaba en sus adentros. No pude hacer nada por la fuerza, pero por las malas, juro por los infiernos que me las pagarán. Jacinto mandó traer desde Veracruz a la bruja San Juana, mujer experta en las artes oscuras. Su encomienda era principalmente acabar con su competencia, o sea, terminar con la cooperativa. Aquella bruja cobró una buena cantidad de dinero por hacer su trabajo. Solo pedía un lugar donde quedarse y que no la molestaran en sus celebraciones oscuras. Jacinto no tuvo objeción. Desde ese día, aquella mujer se le veía adentrarse en la inmensidad del bosque apenas anochecía. Nadie de la hacienda de Jacinto la seguía ni hacía comentarios sobre de ella. En lo profundo del bosque, aquella mujer realizaba actos satánicos envuelta en una piel de cabrito, decapitaba sus presentes al Señor de las Tinieblas. Sus cantos y bailes se ahogaban entre los gritos que los animales del lugar. Parece mentira, pero a los pocos días de la llegada de aquella mujer, don Francisco decayó por una extraña enfermedad que poco a poco le fue extinguiendo la vida. Cierta noche, cuando se iba a descansar, un dolor profundo en el brazo lo hizo sentirse mal, y de pronto cayó al piso, fulminado por un dolor extremo en el corazón. Su mirada quedó fija en el techo y la vida se le iba en el último suspiro. Doña Josefa lo trató de recuperar, pero aquel terrible guerrillero perdió la vida en sus brazos. Los campesinos, miembros de la cooperativa, no lo podían creer. Aquel hombre tan grande y tan fuerte se había ido. En el velorio, todos comentaban las causas de la partida de su amigo. Alguien comentó que no había nadie más apto para suceder a don Francisco que su hijo Sebastián. El joven ya era todo un hombre y además estudiado. Después del sepelio de don Francisco, los campesinos, en una reunión extraordinaria, decidieron nombrar a Sebastián como su nuevo líder. Estas noticias llegaron a don Jacinto, quien pensaba que con la muerte de Francisco se terminaban todos sus males. Ahora las cosas cambiaban. Jacinto pidió a la bruja que hiciera algo para terminar con Sebastián. En esta ocasión, la bruja comentó que el trabajo estaría un poco más difícil, pero que haría lo posible por terminar con su trabajo. Pero pasaron los días, los meses, y las brujerías no habían hecho efecto en el joven Sebastián, quien era un ferviente católico y un hombre de fe. Como último intento, la bruja, envuelta en la piel de una bella y joven mujer, intentó seducirlo, pero Sebastián no cayó, ya que amaba a su novia. Jacinto estaba ya cansado de esperar a que aquella bruja no fuera efectiva y decidió hacerle frente al joven campesino. En esos tiempos, cualquier cosa era insulto y pretexto para batirse en duelo. Cierta mañana, Jacinto caminaba por la plaza del pueblo acompañado de varios de sus secuaces. Para su de malas, Sebastián salía de la iglesia y atravesaba la plaza del pueblo. Se toparon de frente. Jacinto adrede tropezó con Sebastián. En un momento se hicieron de palabras y Jacinto reta a duelo a Sebastián. La gente, al ver el alboroto que se formó, se arremolinó alrededor de aquellos hombres. Todos escucharon que Jacinto citó a Sebastián a las 6 de la tarde, en las afueras del pueblo, precisamente en la nopalera. Después de aquello,
No hubo más discusiones. El pacto estaba hecho. Toda la gente comentaba lo sucedido. Era costumbre que a esas horas nadie podía acercarse al lugar del duelo. Solo los dos hombres y sus respectivos padrinos de armas estarían presentes, ya que una bala perdida podría ocasionar una desgracia en algún curioso. Sebastián llegó a su casa y comentó lo sucedido a su madre. Ella, muy molesta, le pedía que no se confiara, ya que Jacinto no era gente de fiar. Además, que pedía que no fuera, pero que si iba, que afinara la puntería y que regresara con vida a casa. Josefa era una mujer de valor y se ofreció a ser la madrina de su hijo. Pero él mencionó: en cuestión de hombres, mi padrino será José, uno de los campesinos amigos de mi padre. Las horas pasaron y Sebastián tomó su caballo y se fue hacia la nopalera. La tarde ya caía y la luz del sol escapaba de aquel hermoso cielo. Galopaba por el sendero que dirige a la nopalera. Ya casi llegaba, cuando el pacífico lugar fue interrumpido por el impacto de dos disparos. El cuerpo se fue de lado. El caballo, nervioso por los sonidos escuchados, relinchaba y de pronto el cuerpo cayó al suelo. Sebastián intentaba respirar con dificultad, pero aquel líquido rojo se lo impidió. Casi eran las 6 de la tarde. Los asesinos salieron de su escondite y se cercioraron que aquel infeliz estuviera muerto. Después de ello, se fueron del lugar. La noche cayó y algún campesino que pasaba por el lugar dio aviso a las autoridades del cuerpo encontrado sobre el camino. En ese momento, en la cantina, Jacinto celebraba su triunfo acompañado de varios de sus amigos. La gente escuchaba lo que aquel hombre decía. Se le escuchaba mencionar que él era muy rápido y que ningún mocoso le podría ganar en rapidez. Disfrutaba su botella de tequila y brindaba a carcajadas. Serían las 11 de la noche cuando el cuerpo fue trasladado a la casa de doña Josefa. El cuerpo era velado por los ahí presentes. Los rezos de las mujeres se escuchaban en toda la casa. Doña Josefa, con la mirada perdida en sus pensamientos, yacía parada a un lado de la mesa donde el cuerpo de Sebastián yacía sobre un petate. De repente, un rencor se apoderó de doña Josefa. Reaccionó de forma violenta y pidió a los presentes que la dejaran sola con su hijo, para despedirse de él. Todos los presentes, al ver su dolor, comprendieron a la mujer y salieron de la sala cerrando la puerta. Todos respetaron el dolor de aquella madre que velaba a su único hijo. Todos permanecieron en los alrededores de la casa en el patio principal. En el cuarto, a solas, doña Josefa regañaba a Sebastián, reprochándole el haber sido tan confiado. Aquel cuerpo, recostado boca arriba, rodeado por 4 velas, se movió. Josefa miró detenidamente el rostro de su hijo. ¿Y cuál sería su asombro? Que aquel cuerpo lloraba lágrimas vivas, como si estuviera vivo. De pronto, aquel cuerpo se sentó y miró fijamente a Josefa, quien quedó muda de miedo. El hombre puso sus pies en el piso, tomó su pistola de la mesa y con paso firme caminó hacia la puerta. Todos los ahí presentes vieron cómo aquel joven montaba un caballo y salía a todo galope. En la cantina, Jacinto estaba a las carcajadas tomando su botella de tequila. Cantaba y gritaba de lo contento que estaba. De pronto, la puerta de la cantina se abrió de par en par. Un hombre caminaba hacia Jacinto. Era Sebastián. Con una mirada profunda, miró al cacique de forma macabra y desenfundando rápidamente detonó todas las balas de su pistola en aquel maldito. 2 cuerpos cayeron al piso muertos. En el lugar, los amigos de Jacinto se miraban asombrados unos a otros. No podían creer lo que sus ojos veían. No entendían cómo es que Sebastián hubiera resistido los disparos que Jacinto le dio en la emboscada horas antes. Y lo imposible es,
cómo llegó hasta la cantina. Todos comentaban lo sucedido en el pueblo. La gente no se explicaba cómo Sebastián regresó del más allá para vengarse. Todos estaban sorprendidos, pero entendieron que aquel hombre regresó del más allá con la única finalidad de vengar su muerte.